Hallelujah, halalu, el bagocho, el bagocho. Hallelujah, halalu. De Bogotá. ¿Cuál es el tema? Están preguntando por aquí. El tema, continuamos con lo que estuvimos estudiando las 2 semanas anteriores. Estamos estudiando, como dijimos, que este es un programa nuevo que está orientado para las personas que recién comenzamos, que queremos ampliar por consejo de los sabios, por consejo también de Mifrabanim. Baruch Hashem, lo que primero aconsejaron para empezar con el programa es temas que tengan que ver con la emuná, temas que tengan que ver cómo nosotros reestructuramos conceptos específicos que están explicados en la Torah y que tienen que ver en la manera como nosotros creemos acerca de cosas o ideas que son fundamentales, universales y que necesitan que estén aclaradas dentro de lo que nosotros pensamos acerca de eso. Entonces, ese tema específico son los 13 principios de fe. ¿Dónde encontramos nosotros mejor explicados esos temas? Ese tema fue un tema que inicialmente fue recopilado por el Rambam, por Rabbi Moshe ben Maimones, de bendita memoria, hace 800 años. Él tomó dentro de del compendio talmúdico, de la literatura talmúdica que nosotros tenemos de la Torah oral, sacó de entre todo el compendio que nosotros tenemos allí, sacó esos 13 principios. Eso está diseminado por todo el Talmud, y él tomó el trabajo de reunir estas ideas básicas. Algunos de ustedes ya las conocen, se pueden encontrar en un libro de rezos judíos, en un sidur, como se denomina. En algunos tipos de esos sidurín se encuentran estos 13 principios. Esos 13 principios inicialmente fueron recopilados por el Rambam, no se los inventó, sino que dentro así como dijimos, dentro de la Torah oral del Talmud, ahí están diseminados en todos los tratados que tenemos ahí. Y el Rambam tomó el trabajo de recopilar esto. Esto es fundamental. ¿Por qué empezar con este tema? Ya lo habíamos dicho. Hay muchos conceptos, y así también empieza el Rambam en su libro, que están dentro inclusive de las personas que estudian Torah, las personas que hacen y cumplen los mandatos, que están de una manera confusa, que están de una manera mezclada con otros tipos de ideas, de pensamientos, o porque en la cultura que manejamos hoy en día con tanta información también a veces viene con confusión, y que desde hace mucho tiempo también en otras culturas también hay todo tipo de ideas equivocadas con respecto a esto. Hoy en día persiste un tipo de sincretismo. Dijimos que sincretismo es la mezcla de verdades con mentiras. Es necesario que nosotros sepamos que estos conceptos fueron dados en la Torah, están explicados por nuestros sabios de todos los tiempos de una manera clara, sencilla, y es nuestro deber aplicarlos y conocerlos en su manera más efectiva, más verdadera. Ezrat Hashem. El libro específico que vamos a empezar a estudiar es un libro que se llama el Hakdama al Perek Helek. Ya dijimos que el Hakdama al Perek Helek es la introducción al capítulo del Tratado de Sanedrín, que se llama Perek Helek, y que donde está donde el Rambam también quiso ampliar el tema sobre la discusión que está ya en el Masej Sanedrín acerca de quiénes tienen parte en el mundo venidero. Entonces, en Masej Sanedrín ahí está toda la discusión, quiénes tienen parte en el mundo venidero, de acuerdo a lo que piensan, de acuerdo a lo que creen, de acuerdo a lo que hablan, y el Rambam quiso venir a explicarnos de manera más detallada cómo, en la medida en que nosotros conocemos esos conceptos, aplicamos esos conceptos a nuestra vida, desarrollamos nuestras acciones de acuerdo a esos conceptos, entonces también nosotros nos hacemos merecedores al mundo venidero. Ya sabemos que hay todo tipo de ideas también acerca del mundo venidero. El Rambam también en su libro viene a explicarnos qué significa eso del mundo venidero. Algunas ediciones de este libro que se conocen más populares hoy en día y más modernas lo denominan como el máximo bien, así se llama ese libro. La sorpresa que tengo para algunos de ustedes que no han sabido y que están participando hoy en esta clase y van a participar también en la clase del miércoles, y las personas que logren adherirse también esta semana a la clase del miércoles, el lunes próximo, Bezrat Hashem, en directo lo vamos a hacer. Las personas que van a quedar anotadas ahora acá en
en la lista de la asistencia van a participar en el sorteo del libro. Lo estuvimos viendo. Este es el libro del Rambam. Este es la Akdamá, el Perek Helek. Hoy en día lo ponen en su edición moderna como el máximo bien. Aquí están recopilados una introducción que el Rambam hace ese capítulo y están recopilados lo que nosotros conocemos como los 13 principios de Emuná. Emuná es fundamental que nosotros comencemos a estudiar, incluso, dicen nuestros sabios, incluso antes de entrar a conocer cómo se tienen que realizar los mandatos o cómo tengo que yo hacer diferentes actividades. Primero que las motivaciones, que las ideas correctas estén asentadas, para que también la causa de esas ideas sea adecuada también y las acciones que surjan de esas ideas sean adecuadas también. En el momento que yo no tengo claro cómo funciona la emuná en el pueblo, en nosotros, al interior, cómo tiene que estar esa motivación asentada en nuestro interior, entonces nuestras acciones igual pueden ser que no sean tan correctas. Eso hace parte de que nosotros podamos alinear las 3 herramientas, las 3 vestimentas de las que habla el Baal HaTanya, y que son vestimentas con las cuales dotó el santo bendito sea el hombre. Esas herramientas son pensamiento, el habla y la acción. Es muy común que a veces tenemos todo tipo de confusiones en estas al tener estas vestimentas, estas herramientas, al cómo usamos estas herramientas. En verdad, muchas veces las personas tendemos a que no tenemos una unidad o no trabajamos en conjunto esta maquinaria, por decirlo así, de la cual estamos dotados. Unas veces pensamos una cosa o la persona piensa una cosa, dice otra y luego hace otra. Entonces, al nosotros aclarar, cuando se trata de temas que tienen que ver con la emuná, de cómo yo empiezo a conocer a Hashem, de cómo yo empiezo a acercarme a Dios, tiene que ser aclarando estos conceptos, estos 13 principios. Lo estuvimos viendo en las clases pasadas, los más básicos, los que ya los conocen. El primero, que Dios existe, saber que Dios existe, creer en que Hashem existe, saber. El segundo, que Dios es único. El tercero, que Él no tiene cuerpo, aspecto corporal. Todos estos principios básicos hasta el último, que es el Tehiyah Metim, o sea, que es la resurrección de los muertos. ¿Qué es esto de la resurrección de los muertos? Vamos a ver durante todo el curso. Ya vimos también que varias de las motivaciones de los objetivos aquí es que también, además de que obviamente estudiemos en conjunto Torah, de que podamos compartir ideas, de que crezcamos a nivel espiritual, en el servicio a Hashem, participar del proyecto de la fundación también, que este es un proyecto auspiciado por la Fundación Tres Columnas, que después va a también está preparando otro tipo de actividades a nivel social, y vincularnos, unirnos, que podamos estudiar. Ese es uno de los objetivos, aclarar también conceptos al interior nuestro, conceptos como qué es la era mesiánica, qué es el jardín del Edén. Todo esto lo vamos a aclarar aquí también, y ya sabemos que la motivación es que hay todo tipo de confusiones con respecto a esto. ¿Cómo lo vamos a ver? A través del cristal de la Torá, a través de cómo nos lo dejaron nuestros sabios especificado en sus textos, y ese es básicamente uno de los objetivos. Lo estudiamos en las clases pasadas. Vamos a ver qué más hay que. Me apuntó por el libro, sí, todos aquí hay una lista, nadie se va a quedar, todos van a estar. La librería donó el libro y la fundación va a correr con el gasto de envío, sea el lugar donde el sorteo elija. El sorteo va a ser el encargado de decir el libro para tal parte, tal. Ok. Bezrat Hashem, entonces, para hacer un poco el resumen de lo que vimos la semana pasada y lo que estuvimos viendo anoche, en el horario de anoche, sí, se va a enviar a Colombia. El sorteo a donde el libro salga ganador sea Brasil, porque en el grupo están gente de Brasil, gente de Perú, gente de Ecuador, gente de Alemania, gente en Italia, aquí en Israel. Entonces, donde quiera que sea que la persona ganadora
salga favorecida, entonces a ese lugar se va a enviar. Ya después la persona hacemos contacto con ella y lo que se va a hacer es que ella mande su dirección y a vuelta de correo se le va a enviar el libro Bezrat Hashem. De antemano ya, felicitaciones por conectarse. Utilizar estos medios hace parte de la rectificación que podemos hacer con los medios de comunicación, en donde no solamente debería encontrarse cosas que no tienen utilización beneficiosa alguna, sino que Baruch Hashem, es una buena herramienta que podemos usar para nuestro beneficio del todo el Olam. Otra de las motivaciones que estuvimos viendo también es que inclusive esto es para futuro y esto es para las personas que constantemente sigan el canal, sigan los videos, tengan asistencia y que quieran obviamente, pues además de crecer espiritualmente, también entonces va orientado a personas que quieran en un momento dado hacer algún tipo de actividad en Israel, sea que vengan por turismo, pasar unos días, si quieren estar unos días aquí visitándonos, haciendo alguna actividad, una de las festividades aquí. Entonces también estamos desarrollando eso para que puedan venir acá. Y una persona que quiera pasar, como ya hay personas que están en lista y ya están en actividades, que van a venir a visitarnos, a pasar un tiempo, por ejemplo, en las festividades próximas que empiezan ahorita en el mes de septiembre, con Rosh Hashanah y con Yom Kippur y Sukkot y todas esas cosas. Hay gente que ya va a venir a visitarnos y van a pasar una temporada y que va a desear venir. También va orientado a que otras personas que incluso en otro nivel vienen a querer estudiar también. Entonces, este programa hace parte. Los objetivos es que los que estén interesados en venir a estudiar quieran venir a participar en alguno de los programas en las Midrashot o en las Yeshivot que hay acá y con las cuales estamos vinculados, también puedan venir. Y otros de los objetivos que también están dentro de este mismo tema es que inclusive personas que quieran hacer su conversión o vivir a Israel, también se va a prestar el apoyo y la información necesarias con la estructura que tenemos acá de Bezrat para que el que desea también pueda conectarse. Bezrat Hashem. Entonces, el tema, para entrar un poco, como lo venimos estudiando, es el libro que nos dejó el Rambam. Allí la introducción inicial. Yo tengo una edición antigua, que es la de mi biblioteca personal. Bezrat Hashem. Y el Rambam, antes de entrar directamente a explicar los principios de Emuná, el Rambam quiere que nosotros sepamos cuáles son los errores comunes que se cometen y que son conocidos y que desde el tiempo del Rambam ya eran bastante populares, incluso dentro de las personas que siguen, incluso adentro del pueblo de Israel y por fuera también. Nosotros sabemos que dentro de la sociedad actual, muchos de los millones de las personas que hoy en día inclusive tienen o pertenecen a algún tipo de religión, varias de estas pusieron su base sobre el texto de la Torá. Ejemplos, el Islam está basado en textos de la Torá. Ellos tienen base en la Torá, o sea, tomaron parte de la Torá y sobre eso fundaron sus conocimientos, su religión, por decirlo así. El cristianismo también. Entonces, dentro de estos grupos, dentro de estas personas que inclusive a Filu siguen la Torá, también hay todo tipo de confusiones. El Rambam clasificó en 5 grupos de tipos de pensamientos equivocados, empieza desde el más absurdo, por decirlo así, hasta el que más se va acercando a la verdad. Ninguno de estos 5 grupos que vamos a ver y que estamos estudiando ahora, que son típicos en la manera en cómo se piensa, en ideas que están por allí y que las personas piensan acerca de que esa es la verdad, no son en sí lo más acertado ni lo que se considera que deberíamos de saber de una manera acertada. Entonces, el primero de esos grupos lo vimos la semana pasada. El Rambam también quiere darnos a entender que después va a explicarnos también cuál es
el objetivo final, cuál es la verdad acerca de estos conceptos. Bueno, ya sabemos acá que el Ramban dice, el Ramban, uno de los objetivos que puso el Ramban aquí es querer orientar a las personas para acceder a un bien, al máximo bien. Parte del trabajo que venimos aquí a este mundo y por cual Hashem nos permite vivir es para que nosotros accedamos al bien que Él quiere darnos. Pero tenemos que prepararnos adecuadamente, tenemos que saber cómo nos preparamos, cómo convertimos nuestro recipiente, cómo nosotros nos hacemos receptores de ese máximo bien. Hoy en día hay un poco más de discusión. El máximo bien, dicen, es un poco más cerca a la opinión de la Kabbalah, que dice que el máximo bien es apegarse a Hashem, amar, temer a Hashem, que es el máximo bien. Así porque no hay máximo, no hay cosa mejor que Hashem Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea. Pero el Ramban ya lo estipuló que ese acercamiento se va a hacer más inclusive en el Olam Haba, en el mundo venidero. No, o sea, el mundo venidero ya es la idea de la existencia después de esta existencia en este mundo, por decirlo así. ¿Ya? Y el Ramban quiere que nos hagamos meritorios o que accedamos a este mundo, a este bien. Entonces, por eso también él empieza diciéndonos estas maneras que vamos a explicar ahora no son no son correctas, son equivocadas. Él empieza con el primer grupo. Ya dijimos que hay 5 grupos. Ya explicamos la semana pasada el primer grupo. Vamos a recordarlo. El primer grupo es aquel que piensa que el máximo bien es el jardín del Edén. ¿Ya? Este grupo piensa que el objetivo máximo al cual nosotros podemos acceder es llegar a ese lugar y estar allí con sirvientes y en casas lujosas, en casas, castillos muy suntuosos y donde van a haber sirvientes que nos van a servir y allí vamos a comer, ahí se va a comer todo tipo de manjares, de dulzuras y ese es el objetivo, o sea, al final es un objetivo que no difiere mucho de esta realidad que se vive acá y que tiene muy poco de espiritual. Por el contrario, también el máximo castigo para ellos es ir al infierno. Ninguno, o sea, el concepto de jardín del Edén sí lo conocemos, sí lo tenemos nosotros en la Torah. El jardín del Edén, explicamos, es un lugar físico en esta tierra. En el libro de Bereshit está explicado que el Gan Edén es un lugar que Hashem creó en Oriente, entre los 4 ríos que están en Oriente, muy cerca de acá de Israel, el Prat, el Hidekel, el Gidón, se me olvida el cuarto, 4 ríos, y entre esos 4 ríos, Hashem puso el jardín del Edén. Es un lugar geográfico. No tenemos acceso a ese lugar en estos días, pero así como el ser humano no tiene acceso a muchos lugares geográficos en el mundo, pero es un lugar geográfico que Hashem creó. Y ese no es el objetivo. Por el contrario, el castigo que ellos dicen, el mayor castigo que un hombre puede hacer que lo manden al infierno. Hay todo tipo de literatura mítica, ya, porque la mayoría de estas cosas son míticas, son cosas fantásticas, son cosas que muchas de las religiones quisieron inventar para poder dominar el pensamiento del hombre y con todo tipo de terrores y de castigos y hay todo tipo de compendios que narran qué pasa en el infierno. Para nosotros el infierno no es lo que comúnmente se difunde como un lugar de llamas ardientes donde se queman las almas eternamente. Shalom, no tenemos un creador que es un sádico, por el contrario. Para nosotros el tema del Geinom nuestros sabios nos explican que es un lugar de bendición también, por decirlo así. Un lugar donde las almas van y, como decir, pasan. Esto es similar a un lavarropas. Un lavarropas es muy buena analogía. ¿Qué pasa con una lavarropa? Un lavarropa es una máquina donde meten la ropa y le dan vueltas, le echan detergentes, elementos químicos. ¿Para qué? Para dejarla blanca, limpia. Así como también el alma a veces tiene que pasar por procesos
para quitar ciertas manchas que pasaron o que se adhirieron a ella en esta vida, en esta existencia. Entonces, básicamente la idea del Gehinnom para nosotros no es algo, obviamente que nuestros sabios dicen no es agradable, hay muchas comparaciones acerca de que no tiene que ser agradable, pero también a la larga es un proceso por el cual llegan a pasar las almas, ciertas almas, para su beneficio, para su bendición. Así que es un concepto distinto en el judaísmo. Entonces, el primer grupo, el Rambam dice, este no es el objetivo final. Este no es el máximo bien que nosotros debemos esperar. Rambam después nos va a explicar bien cuál es ese objetivo, pero del Gan Eden, del jardín del Edén, no es nuestro máximo objetivo. Y este grupo tiene que saber que si piensan así están equivocados. Luego también anoche, en la clase de anoche, empezamos a ver cuál es ese segundo grupo. Es distinto al segundo grupo, pero es muy común, dice el Rambam, que dentro de los que estudian la Torá y que siguen los fundamentos, hay quienes piensan que el máximo bien y el objetivo por el cual venimos a esta vida y todas las vicisitudes que pasamos y todo lo que estamos a veces pidiendo, rogando, es que llegue la era del Mesías, que llegue la era mesiánica. Entonces, en ese punto, el grupo no está tan distorsionado. Nosotros, la idea de la era mesiánica, la idea de un Mashiach, de un enviado, también es una idea judía. Es una idea que tomaron ciertas culturas o ciertas religiones, sacado dentro del compendio de de las cosas que nosotros sabemos que van a ocurrir, que están ocurriendo y que están dadas como algo para que va a ser dado a la humanidad. Pero el objetivo, dice el Rambam, no es la era mesiánica. Nosotros tenemos que saber cómo es y qué significa esa era mesiánica en el judaísmo, qué es lo que nosotros esperamos con esta era. Y también tenemos que saber que ese no es el máximo objetivo al cual nosotros debemos aspirar. Sí debemos saber que tenemos que desear esa era, porque es una era de elevación, de conciencia del hombre, es una era, es una época, un tiempo, donde el hombre va a alcanzar niveles de comprensión y de entendimiento y de claridad de pensamiento para entender cómo es su rol en este mundo y cómo es su relación con su creador. Y por eso es también tan deseada por nosotros, inclusive los judíos. ¿Ya? Pero va a ser un tiempo. El Rambam va a explicar más adelante que esta época no es una época eterna. Esta época no es, como dice el segundo grupo afirma que el máximo bien es llegar a la era mesiánica donde todas las personas van a ser como ángeles. Van a vivir eternamente. Y el Mashiach o el Mesías que están esperando y que va a ser enviado también va a vivir eternamente. Nuestros textos, el Rambam lo explica también en leyes, en su libro, en el Mishneh Torah, en las leyes de los reyes. Ahí está explicado parte de lo que va a suceder con el Mashiach. También nosotros dentro del compendio de los tratados, en el Talmud también ahí está escrito. Inclusive van a haber dos tipos de Mashiach, uno que se llama Ben Yosef, otro que se llama Ben David, cada uno con funciones distintas, e inclusive el que va a perdurar también, de acuerdo a los pesukim que están en la Torah oral, también se puede saber que el Mashiach no va a ser un ser duradero eterno, sino que va a haber varias generaciones también, así lo explica el Rambam, que van a sucederse una continuamente después de la otra, y que va a ser un tiempo específico donde el hombre, a través de alcanzar esa claridad de pensamiento, esa elevación espiritual y de conciencia, va a poder tener acceso a otros niveles de apego a Dios para continuar hacia el objetivo más grande, más profundo, que es el Olam Haba. Entonces, en ese sentido, el Rambam nos dice que este segundo grupo también está equivocado. Aquí podemos ampliar un poco, hacer un poco en paréntesis para entender y para estudiar un poco acerca de qué significa esta era mesiánica, de qué significa esto del Mashiach también.
El Mashiach básicamente va a ser un ser sobre el cual Hashem va a condensar un cierto tipo de fuerza extra, por decirlo así. ¿Ya? Dentro de las características que tiene que cumplir esta persona es que sea descendiente del pueblo de Israel, descendiente de la tribu de David, de la tribu de Yehudá, perdón, y descendiente del linaje de David. Específicamente así está, no de otro pueblo, no con un nacimiento milagroso. Hay un sipur increíble que hace algunos años escuché el Rab Shalem, uno de mis maestros en la Yeshiva, y acerca del origen del Mashiach. A los que ya conocen la historia y leyeron el libro de Bereshit, allí saben, y está escrito que el Mashiach viene de la tribu de Yehudá. ¿Y cómo nació el Mashiach? ¿Verdad? Yehudá casó a sus hijos con una mujer que se llamaba Tamar. Sus dos primeros hijos murieron porque no quisieron tener hijos con ella. Entonces hicieron lo que no se, y Dios los mató, los quitó porque hacían lo que no era correcto. Su tercer hijo, Yehudá, que era hijo de Jacob, uno de los 12 hijos de Jacob vino, no quiso entregar su tercer hijo, y entonces la mujer, que dicen los Midrashim, sabía que de ella venía una gran persona, un gran dirigente a nivel mundial. Quería y seguía insistiendo en tener familia con Yehudá, del linaje de Yehudá. En la Torá está escrito que Yehudá sube a una población en el lugar que describe allí la Torá, y Tamar se había, hay quienes dicen que se había descubierto su rostro, hay quienes dicen que se había tapado su rostro, hay una discusión sobre eso, y que por eso Yehudá no la reconoció. Al final Yehudá se fue con su nuera, con la que fue su nuera. Bueno, aquí tenemos un primer precedente del origen, algo que no, para nosotros en hebreo sería no naim. No naim quiere decir no agradable. Pero antes del tema de Yehudá hay otro tema más candente, por decirlo así, que está en la Torá y que para nosotros podría parecer increíble. Es cuando sucede el evento con Sdom de Amorá. Sdom de Amorá es Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó allá? Allá vivía Lot, que era un sobrino de Abraham, los que leyeron el libro de Bereshit. Y él tenía 2 hijas. Él logra escaparse con 2 de sus hijas de la catástrofe que destruyeron estas ciudades. Entonces hay un midrash que dice que cuando Moshe Rabenu, nuestro maestro, estaba escribiendo la Torá, que Hashem le estaba dictando, y llega al capítulo de escribir lo que sucedió con Lot y sus hijas, dice que Moshe Rabenu no quería escribir esto. Habla con Hashem y dice, ¿qué es esta historia que voy a escribir? Porque, ¿qué pasó? Ya sabemos que Lot se escapa con sus 2 hijas. Sus 2 hijas, dice la Torá, pensaron que el mundo había sido destruido, de que ya no había más seres humanos, o de que ya no iba a continuar la descendencia, la familia de ellas, y ellas hacen una, como decir, una triquiñuela, y emborrachan, que dan de tomar a su papá, y se acuestan cada una de ellas con su papá, en incesto. O sea, cuando dice el Midrash, Moshe le estaban dictando que escribiera esto, y dice, yo no puedo escribir esto en la Torah. ¿Cómo es posible que Hashem, ahorita vamos a escribir esto en la Torah? Esto no pega con la santidad de la Torah. No está acorde con lo que esperamos que está escrito en un libro santo. ¿Cómo es posible que esto esté escrito? Que quede escrito aquí en la Torah. No puedo escribir esto. Hashem le ordenó, tienes que escribir eso. Tiene que quedar registrado el incesto de las hijas de Lot con su papá, porque esto hace parte fundamental de a futuro cómo va a influenciar la historia. Entonces, Moshe Rabbeinu no tuvo otra opción que escribir el episodio. De las hijas de Lot salió Amón y Moab. El pueblo amoní, los amonitas, y los moabitas, los moabín. Entonces, de un incesto, tiempo después,
varias generaciones después, vemos cómo Ruth, una mujer descendiente de Moab, se casó con uno de los hijos de Naomi, y de esta persona que entra al pueblo de Israel como conversa, los hijos de, de Naomi mueren y ella regresa o viene con la viuda, que también, porque estas mujeres viajaron fuera de Eretz Israel. Hay Midrash que dice que el esposo de Naomi decidió irse de Eretz Israel por causa de sus negocios y por eso viajaron a otras tierras, a las tierras aledañas. O sea, no, les faltó emuná y por eso no permanecieron en Israel y por eso viajaron fuera de Israel. Allá murieron los 2 hijos y su esposo, y cuando ella quiso regresar, su nuera, que ahorita era viuda, que tenía la libertad para irse a donde quisiera, dijo, no, este es mi pueblo, esta es mi tierra, su Dios es mi Dios, yo voy contigo donde tú quieras y a tu lado quiero morir. Y de esta conversa, descendiente del problema que pasó con Lot, de ese incesto, viene el Mashiach. Es algo muy interesante. Aquí va todo el Sipur, toda la historia. Es increíble. El Rab comentaba ese día que, bueno, ¿cómo es posible que alguien tan elevado, alguien sobre el cual nosotros pensamos y deseamos que va a traer la paz al mundo, va a traer la mayor capacidad y va a desarrollar en nosotros la mayor capacidad espiritual que el ser humano pueda desarrollar a través del conocimiento que va a traer, venga de una situación así? ¿Cómo es posible? Ahora, ¿por qué viene toda esta historia también? Porque una de las características del Mashiach es que va a ser directo descendiente de personas. Ya dijimos, del pueblo, tiene que ser del pueblo de Israel, descendiente del pueblo de Israel, de la tribu de Judá, del linaje de David, el rey. Y van a ser de un hombre y de una mujer. ¿Por qué entonces todo el Sipur se metió en la Torá, se escrito? Uno podría pensar, ¿quién escribiendo la historia de su vida pondría una historia que parezca como un poco macabra o un poco... Nadie quería. Eso también es una de las pruebas de que la Torá es divina. La Torá no viene a traernos solamente hechos épicos. No es una historia tampoco. Hay muchas cosas que confunden a las personas pensando que lo que está en la Torá son historias. No, la Torá es divina. Todo lo que está allí es verdad, tiene un nivel de verdad que después vamos a estudiar hasta dónde llega ese nivel de verdad. Pero, ¿cómo, otra vez, quién quería escribir un capítulo, un episodio que no parece como tan agradable ni que va a resaltar sus buenas cualidades, como hacen los libros épicos de otros pueblos, donde están narrados las batallas o los actos heroicos que hicieron sus líderes, ¿sí? Sus caudillos, ¿no? La Torá, de una manera clara, cruda, a veces trata temas que son, que podríamos decir que son álgidos, que son difíciles a veces de entender. El Rab comentaba que hace varios años aquí en Jerusalén había un hombre que poco iba al Beta Knesset. Él no iba poco al Beta Knesset. Muy poco, o sea, digamos que no era tan adicto, o no adicto, sino adepto de participar constantemente. Nosotros todos los días, uno de nuestros lugares preferidos es el Beta Knesset, para ir a rezar, para ir a estudiar. Entonces, esta persona no iba. Resulta que el día que fue, estaban en la parashá, donde narran la historia de Lot con sus hijas. Cuando el rabino está dando la drashá, está dando el shiur, este hombre se pone de pie y dice, yo no vengo aquí, cuando vengo me vienen a contar estas cosas horribles, entonces ¿para qué vengo? El rabino, obviamente como estaba dando el shiur, no quiso entrar en discusión con él. El hombre se fue. A los días siguientes, él empezó a ir más constante al shiur. Empezó a haber una transformación en el hombre. Pasó el tiempo y este hombre hizo shuvá y
retornó otra vez al camino correcto, retornó al camino de Hashem y empezó a ir. Muchos años después, cuando este hombre enfermó, dijo, estaba a punto de partir de este mundo, él mandó a llamar al rabino del Beta Knesset, de la sinagoga, donde también en aquel momento, donde él sí continuó estudiando, siguió yendo, y donde también en aquel momento él un día había hablado con él fuerte de que él no quería escuchar estas cosas, y cuando dentro de sus últimos días dijo, yo quiero contarle algo al rabino antes de partir de este mundo. Lo mandó a llamar, el rabino fue a visitarlo, y esto fue lo que le contó. Rabino, quiero contarle algo antes de yo partir de este mundo. Resulta que el día que usted dio el shiur acerca de las hijas de Lot, yo ese día critiqué mucho. ¿Cómo era posible que la Torá tuviera un tema tan feo como este, de un incesto? Y empezar a explicar que de ahí también viene el Mashiach, que es la persona que nosotros estamos esperando y que queremos que va a ser la que va a cambiar el mundo. Esto no. Resulta que yo ese día decía al enfermo en su cama, tuve un sueño. ¿Y qué soñé? Soñé en mi sueño que llegaron las hijas de Lot. En mi sueño me visitaron las hijas de Lot. Y ellas, con dos mujeres muy grandes, se veía en el sueño cuán elevadas espiritualmente eran, cuánto era su recato, cuánto era su temor de Dios. En su sueño él vio cuán elevadas eran esas mujeres. Y esas mujeres le preguntaron en el sueño por qué él las criticaba. ¿Ya? Porque parte de lo que él habló en esa réplica que hizo el rabino ese día fue estas mujeres, ¿por qué habían actuado así? Que esa no era la forma de actuar de una mujer justa. Ellas en el sueño le reclamaron, tú, ¿por qué nos juzgas y por qué tú nos criticas de esa manera? Entonces, en el sueño él tuvo una conversación con ellas y ellas le explicaron, mire, y aquí hay un secreto muy grande, o no secreto, pero algo muy importante, mis queridos, de la razón de por qué esto quedó escrito en la Torá. Ellas le dijeron que a pesar de que tampoco ellas no querían de que esto quedara registrado, Hashem quiso que esto quedara de manera clara y concisa en la Torá para que mucho tiempo después, cuando la humanidad viniera a querer poner una idea errónea acerca del origen del Mashiach, como por ejemplo, ideas que existen de que el Mashiach viene del Espíritu Santo, que viene de una concepción divina, no son así. Todos los humanos que vivimos aquí nacemos de una unión física y espiritual, obviamente, entre hombre y mujer. Y el nacimiento del Mashiach, y una de las características de la existencia y el nacimiento del Mashiach que esperamos vivir ameno prontamente, va a ser de una manera natural entre un hombre y una mujer. Por eso las hijas de Lot cometieron y se quedó registrada, y ellas hicieron o también supieron también de manera a futuro lo que iba a pasar. Entonces también por eso quedó registrado la historia en la Torá, para que eliminar todo tipo de dudas, para que eliminar todo tipo de creencias equivocadas acerca del Mashiach. Ahora eso también tiene otras connotaciones. Vemos como inclusive Hashem desde lo más bajo, por decirlo, de acciones que parecían parecer muy bajas, Hashem también, como quien dice, saca y eleva y purifica estas cosas. Entonces, eso también viene a traer una gran enseñanza para nosotros. Una, para aclarar los orígenes del Mashiach, y otra para aclararnos también de que a pesar que pueden haber cosas que suceden no tan agradables, inclusive Hashem, a las personas que retornan, a las personas que retornamos, a todo aquel que quiera, también, a pesar de que puede estar muy bajo, las personas tienen todo tipo de oportunidad de alcanzar niveles muy elevados. Entonces, esto hace parte también de entender de cómo conecta todo esto con lo que empezamos. Estamos hablando de que la era mesiánica no es el objetivo final al cual debemos acceder. Y también aclarar un poco acerca de que
de cómo va a ser esta época, de cómo va a ser esta etapa. Ya dijimos que la época del Mashiach va a ser una era de mucha elevación, va a ser una era de paz. Anoche estuvimos viendo, no sé si nos alcanza el tiempo, acerca también de qué significa un poco las características, los atributos del Mashiach. Tenemos mucha literatura de cómo, hay muchas preguntas. Después, con el tiempo, podemos ir aclarándolas. ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Pues bueno, ya hay varias, como decir, advertencias. No nos es permitido calcular cuándo. Algunos sabios calcularon, pero sí podemos saber cómo, a grosso modo, cómo va a ser esta época que esperamos. Todos los días rezamos, ya ustedes los que se familiarizan con la costumbre judía de rezar 3 veces al día. Allí en uno de esos rezos especiales hay una bendición que hacemos para que Hashem prontamente envíe el Mashiach, que envíe ese rey que deseamos para que el mundo empiece a tener cambios significativos. Hoy vivimos en todo tipo de confusiones. La era de Mashiach también va a venir con el retorno de la Nebuá. Si nosotros hoy en día tuviéramos Nebuá, lo que se llama profecía, no tendríamos que rompernos tanto el coco para poder entender, saber cuál es la voluntad de Hashem. Baruch Hashem, hoy lo único que nos quedó fue la Torah. Antiguamente teníamos Nevi'im. Y esta es la manera de elegir los reyes también. ¿Ya? Y cuando hay Nebuá, cuando hay profecía y cuando tenemos Naví, tenemos profeta, podemos saber. Hoy en día lo único que nos quedó es la Torah y es nuestro único puente, por decirlo así, para poder entender mejor la voluntad de Hashem, cómo tenemos que conducirnos. Para cerrar, anoche vimos un poco acerca de los atributos del nombre del Mashiach, y ahora esto viene conectado. ¿Por qué venimos como en paréntesis, como lo dijimos así? Viene conectado por causa de que el Rambam dijo, el segundo grupo que cree que este es el máximo bien, no es así. Él explica que es una etapa. Otra de las cosas que podemos meter dentro del paréntesis, y que es muy bonito de saber, es que el Mashiach, la palabra Mashiach, ya sabemos que Mashiach es la traducción más parecida en hebreo que podemos decir es ungido. Había una ceremonia que se hacía con los reyes, con los Kohanim, también con los sacerdotes, de verter aceite sobre ellos, sobre sus cabezas, y esta ceremonia indicaba que esta persona quedaba posesionada de un cargo, de una tarea específica. Eso es el Mashiach. El Mashiach es una persona que es designada para un trabajo específico. Eso significa que queda ungido. Eso mismo se hacía con los reyes. Eso es lo que más o menos se traduce para entender el concepto del Mashiach. Él es una persona elegida para un trabajo específico. La palabra Mashiach se comprende de 4 letras. Anoche las estudiamos, hoy quiero recordarlas para los que no pudieron asistir anoche. Se escribe con 4 letras hebreas, traducidas, vamos a ponerlas más o menos como se traducen. Se escribe con la Mem, que equivaldría a la M en español. Se escribe con la Shin, es una mezcla entre la Che del Chavo y del Chapulín, y entre la Esh, no sé, no es exactamente la Che, pero así suena la Shim. Se escribe con Yud, es parecida como a la Y, no es igual. Y se escribe con la Het. Het también, podríamos, el sonido más similar en español sería la J, Mashiach. Entonces, en este acróstico están explícitos cuatro características, por decirlo así, 4 cualidades del Mashiach. El Mashiach tiene muchos nombres. En la Torá, en el Talmud, encontramos muchos otros más nombres. Cuando se manifiesta esta época y cuando Él se manifieste, no es que lo vamos a llamar de todos estos nombres. Todos estos nombres vienen solamente a dar alusión, a explicarnos algo acerca de esas características de esta persona. La primera letra o el acróstico que nosotros podemos ver cuando escribimos la palabra Mashiach con estas 4 letras, dice, con cada una de esas letras se escribe también otro de los nombres del Mashiach. Ejemplo, como tomamos la primera letra, la Mem. Con la Mem se escribe la palabra Menahem. ¿Qué significa la palabra Menahem? Hay muchas personas que se conocen. Ahí tenemos el Rebbe
Rabbi Menachem Mendel Schneerson, que es muy famoso, que algunos de ustedes pueden haber escuchado sus dashot en internet, hay muchísimos. Él se llamaba Menachem. Aquí uno en Israel conoce muchas personas, tengo amigos que son de nombre Menachem. Menachem es un nombre muy popular porque es un nombre muy lindo también. Eso es uno de los nombres con los cuales se conoce el Mashiach. Se escribe con Men, con la primera letra del nombre de la palabra Mashiach. Menachem viene de la palabra consuelo, de Nehama. Nehama es consuelo. También tiene la raíz de Noach. También podemos decirle que tiene la misma raíz. Noach es descanso. Una de las cualidades que vamos a desarrollar y que el Mashiach va a traer es que vamos a tener consuelo. Hashem a través del Mashiach nos va a consolar. Hoy en día vivimos en etapas, vivimos en periodos donde hay desesperanza, hay angustias, hay todo tipo de cosas que inclusive no suceden de manera física en el entorno de las personas, pero que por causa de la degeneración, por ejemplo, en los comportamientos y de la difusión de todo tipo de informaciones, las personas a veces caen. Una persona puede tener buena vida, pero se estresa porque su cuenta bancaria, porque sus hijos no actúan como es, porque tiene todo tipo de situaciones. El Mashiach va a traer consuelo. Hashem nos va a consolar de todas las tribulaciones, de todas las cosas, de las vicisitudes que a veces nos hacen o que hacen que la sociedad actual pase dificultad. Entonces, esa es una de las cualidades que va a traer el Mashiach, el consuelo, el descanso también. Noach de Nehama, recuérdenlo bien, y Noach de descanso. Esas son dos raíces que trae la palabra, el nombre Menachem. El segundo nombre que empieza con la letra Shin de Mashiach es la letra con que se escribe el nombre Shiloh. Shiloh lo vemos en el libro de Bereshit cuando Jacob vino, se está despidiendo de sus hijos, bendice a sus hijos. A Yehudá le dice, y no será quitado el cetro de tu mano hasta que venga Shiloh. Entonces nuestros sabios saben que esto fue también una especie de profecía para Yehudá, de que sobre él iba a permanecer el reinado del pueblo de Israel hasta que venga aquel que se denominó Shiloh. Shiloh tiene la misma raíz de la palabra Shalom. Shlomo, ¿ya? El Mashiach va a traer paz. Por eso las personas que por ahí andan, que el Mashiach ya vino y que va a venir. Entonces, una de las características del Mashiach es que va a traer paz al mundo, va a traer paz a nosotros, va a enseñarnos cómo nosotros tenemos que hacer paz los unos con los otros, los pueblos con los otros. Hoy en día no sabemos cómo hacer esto. En nuestras propias casas, en las casas de la persona, a veces hay una tercera guerra mundial, pero a nivel de la casa. Entonces, eso es lo que queremos aprender. Que venga y nos enseñe, decía un amigo que da clases por internet. El Mashiach va a venir, nos va a enseñar clases, nos va a dar clases de respiración. Muchas veces en situaciones, y uno tiene que rezar mucho para que uno aprenda a dominar todo tipo de reacciones a situaciones que se nos presentan. Técnicas de respiración, contar hasta 10. Hay muchas técnicas que nos enseñan nuestros sabios. Una de ellas es el Mashiach nos va a traer, nos va a enseñar cómo hacer shalom, cómo hacer paz en nuestro interior y luego con nuestro entorno y luego entre naciones. Shiloh es uno de los nombres del Mashiach. La letra que sigue es la Yud. La Yud, con la letra Yud se escribe el nombre Inon. Nosotros en Rosh Hashanah y Yom Kippur vemos que allí está, hacemos alusión a ese nombre. En Rosh Hashanah, ¿por qué? Porque en Rosh Hashanah, ¿qué hacemos en Rosh Hashanah? En Rosh Hashanah nosotros, manifestamos una relación con Dios en donde lo ponemos como rey nuestros o reconocemos su soberanía. Eso hacemos en Rosh Hashanah. Porque hay todo tipo de temas ahí. Es un día de juicio. Dios es soberano, se sienta en el trono del juicio y ese día entonces juzga a toda la creación y ese día nosotros reconocemos a Dios como soberano de toda la creación. Entonces, Inon
tiene que ver con el reinado. Es un nombre que denota realeza. Es un nombre que va a ser designado sobre un rey que está por encima de todos los reyes, de muchos reyes, ¿ya? Y el Mashiach va a ser un rey de ese tipo. Va a ser un ser que va a establecer un sistema político, por decirlo así. Pues no me gusta la palabra política, pero en ese sentido va a actuar así, y que va a ejercer la monarquía. Monarquía también es una palabra moderna para los reinados, para el Malhut, que va a ser establecido en Israel, pero es la palabra más acertada. Y esta es la otra letra con la que se escribe el nombre de Mashiach. Entonces vimos la Mem de Menahem, la Shin de Shiloh, Menahem, que es el que va a traer consuelo, descanso, Shiloh, que es el que va a traer Shalom, y Non, que es el que va a reinar, y por último la letra Het. La letra Het, para cerrar aquí el Shiur, y todo esto dentro del compendio un poco acerca de ideas sobre el Mashiach, porque podemos estar horas y horas hablando acerca de qué, cómo va a ser, qué es esto del Mashiach, ya después vamos a ampliar un poco, pero también para volver al tema del Rambam, de que pensar que este es el objetivo final es la era del Mashiach, no es así. Y la última letra Het, con la que se escribe la palabra Mashiach, es el nombre o es la letra con que se escribe el nombre Hanina. Uno de los nombres del Mashiach es Hanina. Hanina viene de la palabra Gen. Aquí en Israel, cuando nosotros queremos ir a un supermercado y preguntar si algo está de gratis, preguntamos si está Hinan, está gratis. Esto es gratis. Está Hinan, esto es gratis. Entonces, Hanina viene a enseñarnos uno de los atributos. ¿Qué va a hacer Hashem con el Mashiach? Dice, Hanina viene de agraciar, viene de hacer algo de gratis, o sea, algo de favor. Es cuando un gen es algo que se recibe de gratis, algo que se recibe, algo con lo que a ti te agracian y te favorecen sin necesidad de que tú hagas mayor cosa. Eso va a ser Hashem con el Mashiach. Hashem nos va a agraciar, va a darnos su favor sin necesidad de que tal vez lo merezcamos. Entonces, para cerrar aquí, cerrar con el segundo grupo de personas que bajo estos conceptos viven su emuná y que están equivocados, entonces aquí lo aclaramos, y el Rambam nos lo aclaró de una manera más concisa acerca de qué va a ser esto de la era mesiánica y de que no es el objetivo final por el cual tenemos que esforzarnos en este mundo. Besrat Hashem, salgo al rezo de 6 de la mañana, espero acordarme de todos ustedes para incluirlos en mis tefilot, en mis rezos. Acá son las 6 de la mañana, empieza nuestro día. Baruch Hashem, ustedes allá ya están durmiendo, los que están en Sudamérica. Continuamos clases el miércoles, Besrat Hashem, y el lunes próximo, la próxima semana, hacemos el sorteo en vivo. Por aquí, denme sus opiniones, por favor. Pueden escribírmelas al WhatsApp, ya saben que estamos en el grupo de WhatsApp, Torah Micción. Ustedes también ya hacen parte de la fundación Besrat Hashem, ya están siendo beneficiarios. Ya va a haber este sorteo de este libro, Besrat Hashem. Entonces vamos a tenerlo en directo para que el que se lo gane, Besrat Hashem, lo espere allá. Muchas brajot, muchas aslajá, que sigan en el camino de Hashem, acercándose a Hashem, y nos vemos entonces el próximo miércoles, Besrat Hashem, horario 1 de la tarde en Colombia, que acá son 9 de la noche en Israel, 8 de la noche en Europa, y con repetición luego a las 9 de la noche, horario de Sudamérica. Que Hashem les siga concediendo todo tipo de alegrías, mucha alegría, recuerden, no se puede vivir sin alegría, y nos vemos entonces el miércoles. Sus comentarios acerca de cómo fluyó hoy la clase, cómo fluyó el shiur, mejor si es por YouTube, o si mejor por Skype. Yo creo que va a ser mejor porque veo que hubo personas que estuvieran conectadas. Ya nos vemos pronto y que pasen un resto de día o de noche en Shalom. Bye bye, soñando con el Mashiach.